repitas desde tus apuntes y las grabaciones, si es que es posible una grabación. ¿Ok? Bien, querida familia, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la llamada de liderazgo. Ahí estamos. Espectacular. Ahí puedo verlos. Ahí nos vemos. Bueno, he preparado la clase. Ahí está. Hay mucho contenido, amigos, de lo que hoy día vamos a hablar y es un tema muy importante y muy delicado, de hecho, ¿ok? Y bueno, el título de este entrenamiento se llama ¿Cómo crear una nueva historia? ¿Cómo crear una nueva historia, queridos líderes? Y bueno, yo quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez sentiste que tu pasado te define? ¿Alguna vez sentiste que las experiencias que has vivido te están limitando hoy en día? ¿Alguna vez has sentido que las experiencias que has vivido en tu pasado quizá te están frenando en tu crecimiento? Lo que sentiste en tu pasado, las experiencias que has vivido, ¿realmente están limitándote en lo que puedes lograr hoy? Entonces, la pregunta que uno se hace en ese punto de su vida es, ¿cómo podría cambiar mi vida? ¿Cómo podría cambiar mis resultados? Siento que estoy muy atascado en mi pasado, siento que estoy muy atorado en mis acciones del presente porque estoy arrastrando cargas del pasado. Entonces lo que se necesita para cambiar tu vida es una nueva narrativa de tu vida. Lo que se necesita para cambiar tu vida es una nueva historia, para que tu pasado no te limite. Si tú te sientes atrapado o víctima de tu pasado, esta noche vamos a romper esas creencias limitantes. Y tú tienes que trabajar todos los días de tu vida en romper esas creencias limitantes. Porque todos los que estamos en la sala tenemos creencias limitantes. Creencias, patrones de pensamientos que nos están limitando en nuestro día a día. Y a veces al hablar con algunas personas del equipo, con algunos amigos, les digo, pero anda, dile pues, anda, háblale. Y me dicen, ay no, es que, ¿qué va a decir? Y cosas por el estilo. Y veo elementos de timidez, veo elementos de duda, veo elementos de una falta de poder interno, de una falta de seguridad. Como también veo gente que está estancada en su pasado, a tal punto que no está pudiendo cerrar ni la puerta de su casa, no puede cerrar ni la ventana, peor una venta. Entonces, amigos, lo que necesitamos para crear una nueva narrativa, para crear una nueva historia, es lo que algunos mentores llaman the golden pen o el bolígrafo de oro, que es un lápiz. Puede ser un lápiz, pero es un lápiz tan valioso como el oro mismo. Tal vez no es de material oro, tal vez ni siquiera es de metal, pero es tan valioso ese lápiz porque es el lápiz con el que vas a escribir tu nueva historia. Si tú te sientes atrapado o te sientes víctima de tu pasado, vamos a romper entonces esas creencias. Yo quiero que primero en esta base asentamos y entendamos algo, que tu pasado no determina quién eres.
Anótate eso. Tu pasado no determina quién eres. Tu pasado no te define. Pero muchas veces sentimos que mi pasado sí determina quién soy. Muchas veces sentimos que mi pasado sí me está definiendo. Muchas veces siento que mis experiencias me están limitando lo que puedo lograr hoy. Muchas veces estoy sintiendo que las experiencias de mi pasado están limitándome a lo que puedo lograr ahora. ¿Te das cuenta de eso? Es bonito y es que a veces entra en un cliché, entra en una frase tan común. La gente te dice, tú puedes ser quien quieras ser, tú puedes lograr la vida que sueñas. Pero yo quiero decirte esta noche, desde lo profundo de tu corazón, desde lo profundo de tu historia, desde lo profundo de tus experiencias, desde lo profundo de tu pasado, tú vas a lograr hacer realidad tus sueños. Pero esta vez te lo digo de verdad, con esa profundidad que amerita tu historia. No como cualquier gurú o vendehumo de por ahí te lo diría, tú puedes hacer realidad tus sueños. Y muchas veces, ¿no? Si yo puedo, tú puedes. Quiero que anotes ahí con rojo, es tiempo de escribir una nueva narrativa. Es tiempo de escribir una nueva narrativa. Debemos entender que quien tú fuiste ayer no define quién puede ser mañana. Quien tú fuiste ayer no va a definir quién puedes llegar a ser mañana. Escúchame bien esto. Tu sueño es una verdad. Tu sueño es una verdad de tu futuro. Tu sueño es una verdad de tu futuro. Tu sueño es una verdad de tu futuro. Pero muchas veces pensamos y sentimos que nuestro sueño parece una mentira en mi presente. Muchas veces pensamos y sentimos que mi sueño, ese sueño con el que yo entré a Calomay, es una mentira en mi presente. Y yo quiero decirte que tu sueño es una verdad en tu futuro. Ese sueño que está en tu corazón es una verdad en tu futuro. ¿Qué hay que hacer? Crear tu nueva historia. Y para ello, el primer punto que quiero compartirte esta noche es entender que tú naciste para la grandeza. Primer pilar, primer punto. Puedes escribir, yo nací para la grandeza. Y es que no quiero que lo entiendas tampoco esta frase, tú naciste para la grandeza. No quiero que lo entiendas como una frase que todo el mundo te puede repetir, que un vendehumo te puede repetir por ahí. No, estamos hablando de algo más interno, algo más profundo, algo de un momento en el que tú estás acordándote de situaciones complicadas que quizás has vivido en cierto momento. Y yo quiero ahora hablarle a ese niño interior que está dentro de ti, ese niño interior que quizá no ha sido escuchado, no ha sido valorado, ha sido humillado, ha sido abandonado. Yo quiero hablarle a ese niño interior y quiero decirte a tu niño interior, tú naciste para la grandeza. Tú naciste para cosas grandes.
Realmente tú naciste para la grandeza. Dios no te hubiese traído al mundo si Él no tuviera un plan para ti, para tu vida, si Él no tuviera un plan contigo. Porque Dios no hace algo simplemente por hacerlo. Dios no hace algo simplemente por hacerlo. Dios ha planificado que tú nazcas. Dios ha planeado que tú estés aquí esta noche presente en un entrenamiento, que estés dentro de Calomay, que seas parte de la familia. Todo ha sido planificado. Tú y yo somos creación de Dios. Él es nuestro creador. Y como nuestro creador, que Él es, Él no crea nada simplemente para ponerlo a rodar ahí. Él no crea nada simplemente para ponerlo a rodar ahí en el mundo. Por lo tanto, cuando entiendes eso, estás entendiendo que tú y yo nacimos para cosas grandes. Cuando tú entiendes lo que te estoy diciendo, estamos entendiendo que tú y yo nacimos para la grandeza. Lo que pasa muchas veces en nuestro cerebro, líderes, es que nos olvidamos o simplemente no lo creemos. ¿Por qué? Porque vivimos traumas, vivimos condiciones, vivimos circunstancias difíciles, vivimos momentos complicados y eso provoca historias que pueden estar limitándote en tu vida. Eso provoca patrones de pensamientos que están frenándote, que están frenando el potencial que tú tienes. Esos traumas, esas condiciones, esas circunstancias difíciles que hemos y nos ha tocado vivir, han sido programas que nos están condicionando en nuestro presente. Tu historia, querido líder, tu historia, que tú crees que es tu historia, déjame decirte, no necesariamente es tu historia. ¿A qué te vas, Diego? Me voy a que es simplemente la historia que te hicieron creer. Vienes de abundancia, pero te hicieron creer que eres pobre. Vienes de salud y sanidad, pero te hicieron creer que eres enfermo. Vienes de amor, cuidado, respeto y abundancia, pero te hicieron creer que eres olvidado, humillado, estropeado. Lo peor es que cuando hemos vivido ciertas experiencias y a través de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, hemos empezado a construir una historia que no es tu historia, que es la historia que te hicieron creer que es tu historia. Eso ha provocado que ni siquiera podamos pensar en que es posible lograr cosas grandes en tu vida. Hay gente que el pin de embajador lo ve imposible. Se quiere conformar con ganar alguito por ahí, mejorar su economía. Hay gente que ve el pin de fundador Royal como un pin imposible. Siendo que tú has sido creado para la grandeza. Siendo que tú has sido creado y diseñado para un propósito gigante. Pero las circunstancias de la vida, las condiciones de la vida, los traumas de la vida,
los comentarios de la vida, te han ido encerrando en una cárcel con barrotes que solo existen en tu mente, que no existen de verdad. Entonces, ni siquiera podemos pensar, ni siquiera podemos imaginar que te van a poner el pin de fundador royal. Ni siquiera está eso destapado en tu mente. Algunos están apuntando al medio. ¿Cuál es el medio? Embajador regional. Y creen que eso es grandeza. Tú has sido diseñado para más. Tú has sido diseñado para más. Tú has sido diseñado para más. Entonces, yo quiero que entiendas que la vida es una serie de patrones. Esos patrones los llamamos normalmente hábitos. Hábitos. Entonces, la vida es una serie de hábitos. Tú y yo somos hábitos. Esos hábitos, esos patrones que están moldeados por la historia que nos contaron, que nos la creímos y que ahora nos contamos nosotros a nosotros mismos todos los días de nuestra vida. Son patrones, son hábitos que están moldeados por la historia que te han contado, que tú te la has creído y que ahora tú te cuentas todos los días y crees que eso eres. La historia que tú crees es más importante que la historia que tú vives. Te repito, la historia que tú crees es más importante que la historia que tú vives. La historia que tú crees es más importante que la historia que tú vives. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué, Diego? Porque tus creencias generan emociones y las emociones generan acciones. Las creencias generan emociones y las emociones generan acciones. Por lo tanto, entre la historia en la que vives versus la historia que tienes en tu mente, que es la que crees, la más importante es la que crees. Porque la historia que crees se trata de tu identidad. La historia que crees se trata del ser. En cambio, la historia que vives se trata del hacer. Es como que tú en un programa de Word de documentos, escribas tu nombre y pongas un error. No sé, una H intermedia ahí donde no debería existir la H. Pones imprimir y tienes la impresión con ese error. Y dices, pucha, no, qué macana. Borras la H, te compras el mejor corrector de la librería. Lo borras la H en la hoja. Ya está. Ahora vas a la computadora, control P, enter, otra vez te imprime con H. Y vos dices, ¿por qué si tengo el mejor corrector? ¿Por qué si lo he borrado? He tardado tanto en borrar esa H. ¿Por qué está sucediéndome esto? A ver otra vez por si acaso. Control P, Enter, imprimes y otra vez la H. ¿Qué está pasando? La historia que tú crees es más importante que la historia que tú vives. Porque tus creencias están definiendo tu ser. Y el ser va a provocar el hacer. Y el hacer va a provocar el tener. Hay gente que solo quiere cambiar sus resultados en el tener. Y no funciona así, amigos. Hay que atacar. Si quieres un cambio, hay que atacar
la historia que tú crees. Si quieres un cambio, tenemos que atacar la historia que tú crees. Eso es fundamental, líderes. No la historia que vives. La historia que vives va a cambiar cuando cambies la historia que tú crees. Porque tus creencias generan emociones y tus emociones generan acciones. Tus acciones repetidas generan nuevos hábitos y nuevas creencias. Para una nueva historia yo debo hacerme consciente de la importancia y el poder de mi nueva historia. Para que yo pueda diseñar una nueva historia, yo debo hacerme consciente de la importancia y del poder de mi nueva historia que me voy a contar, que me voy a crear, que voy a desarrollar de forma intencional, que voy a escribir. Para una nueva historia, yo debo hacerme consciente de la importancia y el poder que está en la historia que tú te cuentas. Tu nueva historia es demasiado importante y demasiado poderosa. Y esa historia, punto número 2, te la tienes que repetir todos los días. Tu nueva historia te la tienes que repetir todos los días. La historia que tú te cuentas tiene un poder gigantesco. La historia que tú te cuentas tiene un poder inmenso, inmenso. Hay un poder inmenso en la historia que tú te cuentas. Hay un poder inmenso en la historia que yo me cuento y hay un poder inmenso en la historia que nos contamos a nosotros. Entonces, mi vida externa es la evidencia de mi historia interna. Anótate eso y puede ir para tus redes, para tu historia de Instagram. Mi vida externa es la evidencia de mi historia interna. Mi vida externa es la evidencia de mi historia interna. Quiero que entendamos con la profundidad que lleva esta frase. Mi vida externa es la evidencia de mi historia interna. Mi cuerpo es la consecuencia de la historia que me cuento. Mi salud es la consecuencia de la historia que me cuento. Mis relaciones es la consecuencia de la historia que me cuento. Mi energía es la consecuencia de la historia que me cuento. Mi dinero es la consecuencia de la historia que me cuento. Mi trabajo diario es la consecuencia de la historia que me cuento. Mi trabajo diario es la consecuencia de la historia que me cuento. Wow. Si yo me cuento la historia de que soy una víctima, mi cerebro va a trabajar para encontrar la evidencia para decirme, es cierto, tú eres una víctima. Si yo me cuento la historia de que soy una víctima, mi cerebro va a trabajar para encontrar la evidencia para decirme, es cierto, tú eres una víctima. Si tú te cuentas la historia de que no eres suficiente, tu cerebro va a trabajar
para encontrar la evidencia para decirte que no eres suficiente. Si tú te cuentas la historia de que eres pobre, tu cerebro va a trabajar para encontrar la evidencia para decirte que sí es cierto, tú eres pobre. Si tú te cuentas una historia de que eres infeliz, tu cerebro va a trabajar para encontrar la evidencia para decirte es cierto, tú eres infeliz. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la historia que me cuento tiene el poder de crear aquello que yo creo. Porque la historia que yo me cuento tiene el poder de crear aquello que yo creo. Existe algo que se conoce y se ha estudiado como el SAR. SAR, el sistema de activación reticular en el cerebro. Sistema de activación reticular. El SAR funciona muy de la mano con tu nueva historia. El SAR funciona muy de la mano con la historia de tu pasado. El SAR funciona con la historia que te cuentas todos los días. ¿Qué es el SAR? ¿Qué es el sistema de activación reticular? Antes, quizá veías autos y ya está. Pero cuando tu familia, qué sé yo, se ha comprado un tipo de autos, un Toyota, un Suzuki, un Renault, alguien en tu familia compró ese auto, de repente sales a la calle y ves un montón de esos autos. ¿Te ha pasado? No sé, tal vez has escuchado mi historia y yo te digo, me compré un Audi Q5. Y ya escuchaste la historia, te impactó y desde esa vez cada que sales ves un Audi y dices, ah, mira, un Audi, ah, mira, otro Audi. De repente hay hartos Audis. Había habido hartos, pero antes tal vez no se veía mucho. Ese es el sistema de activación reticular. Hace que tu cerebro encuentre evidencias para justificar lo que piensas, para ver lo que quieres ver. No sé si han jugado alguna vez a la PETA. PETA, PETA. ¿No ve? Alguna vez un juego antiguito, PETA. Y pucha, veíamos PETAS. Es un juego que depende del SAR, del sistema de activación reticular. Vemos autos, vemos todo el rato y encontramos PETA. Y encontramos PETA y golpeabas al que estaba a tu lado, exacto. Ese es un juego que depende del sistema de activación reticular. Entonces es por eso que yo te decía que cuando tú te cuentas una historia de que eres víctima, tu cerebro va a trabajar para encontrar la evidencia, para decirte sí es cierto, tú eres víctima. Si tú tienes una historia donde tú te sientes o eres, porque tu identidad, anótate, mi identidad se, se extiende en lo que yo pienso que soy y en lo que yo siento que soy. Tu identidad está determinado por dos elementos, y esto lo aprendí de nuestro gran fundador Iber Márquez. Tu identidad tiene dos raíces bien marcadas: lo que piensas que eres y lo que sientes que eres. Lo que piensas que eres y lo que sientes que eres. Eso, amigos, entender eso te va a dar libertad.
Porque tú puedes pensar que eres suficiente, pero puedes sentirte insuficiente. Hay un problema en tu autoestima y hay un problema en tu identidad. Tú puedes pensar de forma empoderada y decir, sí, yo soy embajador, pero no te sientes embajador. Y ahí hay un conflicto en tu identidad. Tu identidad tiene dos piernas, podríamos decir. Lo que piensas que eres y lo que sientes que eres. Más que unificar, me dice Jesse, ¿cómo unificamos? Más que unificar, se trata de poner en armonía lo que pienso y lo que siento. ¿Ok? Poner en armonía, poner en concordancia. Poner en concordancia. Yo hablaba con una muchacha una vez y su pareja todo el tiempo le golpeaba. Termina apenas con el desgraciado y se arregla con otro. Y el otro también le empezó a golpear. Apenas se zafa, tiene otra pareja y ese otro también como que es golpeador. Y empieza a detectar patrones de agresión. Entonces yo le hice una pregunta. ¿Tú crees que mereces respeto? Y ella me dijo, sí, claro, con una seguridad. Y yo le dije ahí la segunda pregunta, ¿tú sientes que mereces respeto? Y ahí ya no me pudo responder. Se puso a llorar. Entonces, amigos, es muy importante lo que estamos aprendiendo, porque el primer paso para el crecimiento, el primer paso para la mejora, el primer paso para, para crecer es hacernos conscientes. Y estas llamadas de liderazgo tienen por propósito eso, que tú crezcas en tu nivel de conciencia, que tú te hagas más consciente de tus pensamientos. Lo primero para poner en concordancia lo que pienso versus lo que siento es hacerme consciente de que mi identidad se extiende de los dos y no solo de uno. Yo quiero preguntarte esta noche y quiero que anotes esta pregunta. ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Cómo te hablas a ti mismo, a ti misma? ¿Cómo te hablas todos los días? Te levantas en la mañana, te miras al espejo y ¿qué te dices? Oye, óyeme bien, si yo te hablara con las mismas palabras que tú te hablas, ¿seríamos amigos? Si yo te hablara así como tú te hablas todos los días, ¿seríamos amigos? ¿Y por qué tú te hablas así? ¿Por qué tú te hablas así? Quiero que pienses. ¿Por qué tú te hablas así? Lo que yo digo de ti es menos importante que lo que tú te dices de ti. Lo que yo digo de ti es menos importante que lo que tú te dices a ti. ¿Por qué tú te maldices?
¿Por qué, Diego, lo que tú dices de mí es menos importante que lo que yo digo de mí? ¿Por qué? Anótate, por favor, y eso te ayuda a hacerte consciente, ¿no? Porque lo que yo digo de ti es una opinión, pero lo que tú te dices a ti produce una imagen. Lo que yo digo de ti es una opinión, pero lo que tú te dices de ti produce una imagen. Lo que una persona externa puede llegar a decir de ti simplemente es una opinión, no es la verdad. Pero lo que tú te dices a ti es tu verdad. Produce una imagen en tu cerebro. ¿Te acuerdas de las ventas? Que es mejor vender con preguntas que crear afirmaciones. Es mejor decirle a un cliente, ¿y cuál es la ciudad con mayor crecimiento industrial, poblacional, económico del país? Y el cliente dice, Santa Cruz, te dice. Listo. Ahí, cuando él dice Santa Cruz, esa es su verdad. Tú no se lo dijiste, él se lo dijo. Por lo tanto, él cree y ese momento es una verdad. Entonces, cuando tú estás exponiendo, la mejor forma de avanzar tu exposición es a través de preguntas, porque les dejas de vender y ellos se empiezan a vender. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Eso un colorario, ¿no ve? Entre paréntesis. Pero ahora, ¿qué historia tú te vendes todos los días? Si vas a escribir una nueva historia, debes entender el poder de esa historia que te cuentas. Todo hombre vive coherentemente a la historia que se cuenta, anótate eso. Todo hombre vive coherentemente a la historia que se cuenta, justamente por el sistema de activación reticular. Él se encarga de que entre tu pensamiento y tu realidad exista coherencia. Quizá alguien me diga, yo me hablo mal, Diego, porque siento mucho rencor hacia mí. Yo quiero decirte, esa es la historia que te hicieron creer. Esa es la historia que te la creíste. Por eso es importante crear una nueva historia. ¿Me entiendes? Y tengo eso en mi chat interno aquí. Me hablo así, me trato así porque tengo mucho rencor hacia mí. Y yo te digo esta noche, esa es la historia que te hicieron creer. Esa es la historia que te contaron. Quizá un papá, quizá una mamá, quizá un hermano, quizá un profesor. Y esa historia decidiste creer. Lo peor y lo duro de esos líderes es que tu SAR se activa para darle coherencia a tu vida. Yo quiero decirte esta noche, tu historia no es tu culpa. Tu nombre no es tu culpa, de dónde vienes no es tu culpa, tu programación de tu infancia no es tu culpa, tus experiencias no es tu culpa, tu pasado no es tu culpa. No eres culpable.
pero sí eres responsable de reprogramarlo. Pero sí eres responsable de cambiarlo. Tu historia no es tu culpa, pero eres responsable de cambiar tu historia. Tu nombre no es tu culpa, pero sí eres responsable de darle un significado nuevo a tu nombre. De dónde vienes no es tu culpa, pero sí es responsabilidad tuya reprogramar tus pensamientos para darle sentido y significado y poder a ese lugar de donde vienes. Tus experiencias no son tu culpa, pero eres responsable de reprogramar tu mente y de cambiar tu mente desde ahora. Seguir abrazando esa narrativa, seguir abrazando esa vieja historia, seguir abrazando esos pensamientos antiguos es una elección. Esa es tu elección. Tu historia no es tu culpa, tu nombre no es tu culpa, de dónde vienes no es tu culpa, tu programación no es tu culpa, tus experiencias no son tu culpa, pero seguir abrazando esa narrativa, esos pensamientos antiguos, esa es tu elección. Tu nombre no es tu culpa, pero ¿qué significa ser tú? ¿Qué significa ser tú? ¿Tú eres responsable de quedarte ahí o tú eres responsable de cambiar lo que hay ahí? Tú tienes que aprender a desafiar la veracidad de tus creencias. Tú tienes la responsabilidad y el desafío de cambiar la veracidad de tus creencias. Lo que creo de mí es cierto. La historia que me han contado es cierta. Desafía la veracidad de tus creencias. Anótate eso. Desafía la veracidad de tus creencias. Desafía cuán ciertas son tus creencias, cuán verdaderas son tus creencias. Desafía, pregúntate cuán verdaderas son tus creencias. Desafía la veracidad de tus creencias. Pregúntate cuán ciertas, cuánta certeza, cuánta certidumbre, cuánta verdad hay en lo que tú crees. Oye, y pregúntate, ¿por qué crees lo que tú crees? ¿Por qué crees lo que tú crees? Punto número 3. Si quieres crear una nueva historia, tienes que hacerte nuevas preguntas. Si quieres crear una nueva historia, tienes que hacerte nuevas preguntas. Ese es el tercer pilar. ¿Ok? ¿Por qué crees lo que tú crees? Tercer punto de esta llamada de liderazgo, querida familia. Si quieres crear una nueva historia, tienes que hacerte nuevas preguntas. Entonces empecemos con la primera pregunta de la noche. ¿Están listos?
¿Cuál es mi historia actual? ¿Cuál es mi historia actual? ¿Cuál es esa historia que te estás contando? Escríbela. ¿Cuál es mi historia actual? Y escríbelo sin asco. Mientras más honesto seas contigo mismo, va a estar más claro todo. Escribí tu historia actual. Soy un niño, soy una persona abandonada, humillado, abusado, que sufrió injusticia, golpeado, maltratado. ¿Cuál es tu historia actual? Y quiero que escribas la historia que te cuentas todos los días. Mi historia actual es que soy un inútil, soy incapaz de lograr grandes cosas. ¿Qué es lo que está dentro de tu corazón? Soy una persona miedosa. Que oculta sus miedos a través del perfeccionismo. ¿Cuál es tu historia actual? Siguiente pregunta. ¿Qué tan cierta es esa historia? ¿Qué tan cierta es esa historia? ¿Qué tan cierta es esa historia? Puede ser que sea cierta, porque muchas veces nos contamos historias que son reales, pero ¿sabes qué? Muchas veces también nos contamos historias que no son reales. ¿Y cuáles son, Diego, esas historias que no son reales? Historias como no soy bueno para nada, nunca logré nada, todo está en mi contra. Esas historias no son reales. Hay una historia que en base a tus hechos, a los hechos que has vivido, sí es cierta, pero también hay muchas historias que no son ciertas. ¿Qué tan cierta es esa historia? Quiero que detectes la historia que es cierta y las historias que no son ciertas.
son historias que solo te repites. ¿Ya detectaste? Quiero preguntarte, ¿por cuántos años has vivido con esa historia? ¿Por cuántos años has vivido con esa historia? Yo también tengo una historia. Todos tenemos una. Pero yo no comparto mi historia desde el dolor. Yo la comparto desde la sanidad. Yo tengo una historia que es real. Y a veces compartimos nuestra historia real. Pero quiero que detectes esa historia que no es real. Si contar tu historia te causa dolor, todavía no has sanado. Anótate eso. Si contar tu historia te causa dolor, todavía no he sanado. Hay que trabajar. Hay que sanar. Hay que perdonar. Hay que soltar. Cuarta pregunta. ¿Te sirven esas historias? ¿Te sirven esas historias? ¿Te sirven esas historias? ¿Te ayudan esas historias? Te repito las preguntas desde la número 1. ¿Cuál es mi historia actual? La pregunta número 2. ¿Qué tan cierta es esa historia? ¿O qué tan ciertas son esas historias que me cuento? Hay historias reales y hay historias que no son reales. Por ejemplo, las historias que no son reales son historias que dicen no soy bueno para nada, nunca logré nada, todo está en mi contra. Esas historias no son reales. Detecta cuál es tu historia real y cuáles no. Me odio a mí mismo. Esa historia no es real. No es real. La tercera pregunta es, ¿por cuántos años has vivido con esas historias? Y ahí te daba un apunte. Te decía, si contar tu historia te causa dolor, todavía no has sanado. Desde mi experiencia, te recomendaría que te acerques al doctor de doctores.
al coach de coaches, a través de su palabra, Él te va a hacer entender muchas más cosas. Puedes empezar a leer su palabra desde el Evangelio de Juan y empezar a conocerlo más íntimamente. Te recomiendo que le hables a través de la oración. Solo eso, primero. Después Él se va a encargar de lo demás. Entonces la tercera pregunta es: ¿por cuántos años has vivido con esas historias? La tercera pregunta es esa. La cuarta pregunta: ¿te sirven esas historias? ¿Te ayudan esas historias? Las que has escrito arriba. Claro, yo tengo una historia. Yo comparto mi historia, pero no desde el dolor, desde la sanidad. Y mi historia puede inspirarte. Tú tienes una historia que desde la sanidad va a inspirar a millares y millares de personas. Hay mucha gente que está esperando escuchar tu historia. Y tu historia sí va a servir, tu historia es real. Pero hay muchas historias que te estás contando todos los días que no te sirven, que no te ayudan. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te estás dando cuenta? Entonces, ¿esas historias sirven para inspirarte o para victimizarte? Esas historias sirven para inspirarte o para victimizarte, para ponerte debajo de la mesa escondido o para pararte encima de la mesa. Y decir: yo vengo de ahí y aquí estoy, diciéndote que sí es posible una vida mejor. Yo vengo desde aquí, pero aquí encima estoy, para decirte que sí se puede, que tu pasado no te define, que tu pasado te potencia. Entonces, tus historias, tienes que detectar cuáles te van a inspirar y cuáles te están victimizando. ¿Sabes? Hoy día yo quiero ahí hacer un paréntesis. Y quiero hacerte una pregunta en este paréntesis. Anótate. ¿Qué historia te serviría? ¿Qué historia te serviría en tu vida? Imagínate que tú eres un actor de Hollywood y que tu vida es una película. La película es de tu historia. Tú eres el actor principal. Ya hemos visto la antesala, ya hemos visto los problemas, los demonios que hay que vencer, los enemigos que hay que eliminar. Pero ¿cómo quisieras que continúe la película de tu vida? ¿Cómo quisieras que continúe la película de tu vida? A partir de hoy, ¿cómo quisieras que sean los siguientes minutos de la película? ¿Qué sueño tienes que lo logras? Tú eres el autor del guión. Dios es el creador.
Tú y Él son autores de tu vida. Yo quiero preguntarte de verdad, óyeme bien. Si hoy fuera el último capítulo, ¿estarías feliz con el final de tu historia? Si hoy, 10 de mayo del 2026, fuera el último capítulo, ¿estarías feliz con el final de tu historia? Y esa es la pregunta que continúa, líderes. Cierro el paréntesis, continúo con el coaching. Si hoy fuera el último capítulo, ¿estarías feliz con el final de tu historia? ¿O hay aún algo más? ¿O hay algo más ahí? ¿O quieres escribir ese capítulo como quisieras que acabe? Reescribe tu historia. Toma el bolígrafo dorado. Toma el bolígrafo de oro, que es ese lápiz con el que hoy vas a escribir tu nueva historia. Reescribe tu nueva historia. ¿Cuál quieres que sea tu nueva historia a partir de ahora? ¿Qué frases te vas a empezar a decir? ¿Y qué frases nunca más te vas a maldecir? ¿Cuáles van a ser tus nuevas verdades? Porque tú tienes el poder de escribir tu nueva historia. Porque tú tienes el poder de escribir palabra por palabra tu nueva historia. Tus emociones son el pegamento de tu historia. Porque una verdad que te estás repitiendo muchas veces se convierte en una creencia. Y las creencias crean nuevas emociones en tu vida. Por lo tanto, las emociones son el pegamento de tu historia. Las emociones son el pegamento de tu historia. ¿Qué te vas a empezar a decir desde ahora? ¿Cuál es el sueño que está en tu corazón que vamos a alcanzar juntos? ¿Cuál es ese pin que vas a alcanzar dentro de Calomay? ¿Cuál es ese propósito dentro de tu corazón que quieres hacer realidad? Esa es tu nueva historia. Pero para lograr esa nueva historia necesitas crear nuevas emociones. Y para crear nuevas emociones necesitas repetirte nuevas verdades, nuevas verdades, nuevas verdades. Tu historia tiene que empezar a producir nuevas emociones. Tu nueva historia tiene que empezar a producir nuevas emociones. Nuevo poder, nuevas emociones, nuevo poder. Tu historia tiene que producir nuevas emociones y tus nuevas emociones te tienen que dar un nuevo poder desde ahora. Nuevas emociones, nuevo poder, nuevas verdades, nuevas emociones, nuevo poder, nuevas verdades, nuevas emociones, nuevo poder, nuevas verdades, nuevas emociones, nuevo poder. Verdades de avance,
de progreso, visualizarte todos los días lo que estás queriendo lograr en tu corazón, nuevas emociones, nuevo poder en tu vida. Para cambiar tu vida necesitas una nueva historia. Para cambiar tus resultados necesitas una nueva historia. Para cambiar lo que haces necesitas nuevas emociones. Y para tener nuevas emociones necesitas una nueva historia. Para cambiar tu vida necesitas nuevas historias. ¿Te violaron? Sí, te violaron. ¿Te sirve arrastrarlo? ¿Te maldijeron? Sí, te maldijeron. ¿Te sirve arrastrarlo? ¿Te golpearon? Sí, te golpearon. ¿Te sirve arrastrarlo? ¿Te abandonaron? Sí, te abandonaron. ¿Te sirve arrastrarlo? ¿Te humillaron? Sí, te humillaron. ¿Te sirve arrastrarlo? ¿Por qué lo sigues cargando? Más emociones, más se pega la historia. Más emociones, más se pega en ti la historia. Nuevas emociones, más se pega en ti la historia. Anótate esta pregunta, por favor. ¿Cuál es la historia que quieres vivir? ¿Cuál es la historia que quieres vivir? Y esa respuesta la vas a escribir cuando terminemos este entrenamiento. ¿Cuál es la historia que quieres vivir? ¿Ok? Las emociones que tú sientes producen la historia que tú vives. Las emociones que tú sientes producen la historia que tú vives. Escribir una nueva historia te va a generar nuevas emociones. Pero ¿sabes qué? Vamos a atacar por todo lado a tu sistema de creencias. Escribir una nueva historia, anótate por favor, escribir una nueva historia requiere nuevas acciones. No solo se trata de lo mental, se trata también del trabajo físico, del trabajo real. Escribir una nueva historia requiere nuevas acciones, no solo lo mental. Tu energía todos los días tiene que estar alta. Tu energía todos los días tiene que estar alta. Tu energía todos los días tiene que estar alta. Repitiéndote tu nueva historia todos los días, nueva historia, nueva historia, nueva historia, tu nueva historia todos los días, tu energía alta, tu nueva historia todos los días, tu energía alta, tu nueva historia todos los días. Mirarte al espejo cada mañana y decirte: yo soy valioso, yo me amo, yo agrego valor a los demás. Yo planto semilla en la vida de la gente. Yo puedo lograr mis sueños. Yo merezco una vida mejor. Repetirte eso todos los días. Repetirte eso todos los días. Trabajando en lo físico, trabajando en lo mental, trabajando en lo físico, trabajando en lo mental, trabajando en lo físico, trabajando en lo mental, trabajando en lo físico, trabajando en lo mental. Así vamos a construir tu nueva historia. Trabajo en lo físico, trabajo en lo mental. Todos los días. La forma en cómo prospecto no es para el hombre. Lo hago como si fuera para Dios.
La forma en cómo presento no es para el hombre, lo hago como si fuera para él. La forma en cómo cierro no es para el hombre, lo hago como si fuera para él. La forma en cómo patrocino no lo hago como para el hombre, lo hago como si fuera para él. La capacitación que doy no lo hago como si fuera para el hombre, lo hago como si fuera para él. Trabajo en lo físico, trabajo en lo mental. Trabajo en lo físico, trabajo en lo mental. Trabajo en lo físico, trabajo en lo mental. Y es la única forma en la que voy a anclar en mí mi nueva historia. Es la única manera en la que voy a poder anclar en mi vida mi nueva historia a través de la repetición, porque la repetición es la madre de la habilidad, es la madre de la revelación, es la madre del pensamiento, es la madre de la conciencia. La repetición va a generar una verdad en una creencia en una cultura. Si nosotros repetimos este entrenamiento a la gente, todo el tiempo se va a crear una cultura dentro de Titanes Global, se va a crear una cultura dentro de Calomay Holding, una cultura de crecimiento, una cultura de un nuevo comienzo, una cultura de esperanza, una cultura de fe, una cultura de crecimiento continuo. Pero para repetirlo tengo que entenderlo, tengo que estudiarlo, tengo que vivirlo, tengo que hacerlo. Trabajo en lo físico y trabajo en lo mental. Tengo que ser testimonio de transformación para que se cree una cultura correcta. Voy a anclar a mi cerebro mi nueva historia a través de la repetición. ¿Entendido, líderes? Quiero que te des un fuerte aplauso ahí donde estás, por favor. Quiero que prendas tu cámara. Yo quiero que te la creas, campeón, campeona. Créetela, campeón, campeona. Esta noche empieza tu nueva vida. Empieza ese nuevo capítulo en tu historia. Empieza ese nuevo capítulo en tu vida, donde vamos a hacer realidad nuestros sueños, donde vamos a honrarnos a nosotros mismos, para que después demos honra a los que amamos. Se trata de sanidad. Se trata de hacer las cosas con amor, tratarme con amor, trabajar con amor, presentar con amor, capacitarme con amor, leer con amor. Trabajo en lo físico, trabajo en lo mental. Y por favor, escribe tu nueva historia. No te vayas a dormir sin escribir tu nueva historia. A detalle, ¿cuántos miembros quieres tener en tu organización este año? Para diciembre de este año. ¿Qué rango vas a alcanzar hasta fin de año? ¿Cuál va a ser tu nuevo sueño en fin de año? ¿Cuál va a ser tu nueva historia a partir de fin de año también? ¿Entendido? Bien, líderes, prendan sus cámaras, por favor, vamos a tomarnos una super foto. Muy bien, familia. Entonces decimos al mundo entero, si nosotros podemos, tú puedes. Ahí estamos. Quédense ahí un ratito, por favor. Hay una más. Buenísimo, familia, date un fuerte aplauso.
Celebra este tiempo que es para ti, que es por ti. Nos vemos, éxitos, a partirla, mañana con todo.